Bien, las identidades trigonométricas. Otro nuevo tema, jóvenes. En mi consideración, las identidades trigonométricas, este es el tema más complicado de la unidad. Y uno de los temas más difíciles de todo el curso de 111. Y es porque los estudiantes deben tener conocimientos de álgebra que aprendieron en 110. Por eso, si usted no llevó la clase de 110 antes, pues bueno, va a tener un poquito más difícil identificarse con este tema de las identidades trigonométricas. Una expresión trigonométrica es una expresión algebraica que contiene funciones trigonométricas. Nuevamente, una expresión trigonométrica es una expresión algebraica que contiene funciones trigonométricas. Por ejemplo, esta es una expresión trigonométrica. Luego esta también es una expresión trigonométrica. O esta miren, es una expresión trigonométrica. Entonces, una expresión trigonométrica es una expresión algebraica que contiene funciones trigonométricas. Puede ser esta también una expresión trigonométrica. ¿Y qué es una identidad trigonométrica? Bueno, una identidad trigonométrica es una igualdad de dos expresiones trigonométricas. Una igualdad de dos expresiones trigonométricas. Bien, esta es seno de teta por tangente de teta. Mire. Entonces, ¿qué es una identidad trigonométrica? Una igualdad de dos expresiones trigonométricas. Una identidad trigonométrica, miren, es válida para cualquier valor de la variable. ¿Quién es la variable en las expresiones trigonométricas? Pues es el argumento de las funciones trigonométricas. El argumento de la función trigonométrica. Entonces, en una identidad trigonométrica, nuevamente, una identidad trigonométrica es una igualdad de dos expresiones trigonométricas. Y les decía que en una identidad trigonométrica, la variable es el argumento de la función trigonométrica. Y la identidad se cumple, miren, para cualquiera que sea el ángulo. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, la secante del ángulo de 30 menos el coseno del ángulo de 30 es igual al seno del ángulo de 30 y la tangente del ángulo de 30. Y si teta, pues puede tomar cualquier valor, no importa cuánto valga teta. Lo que significa que se convierte en una identidad cuando la variable no interesa su valor. Independientemente quién sea la variable, esta es una identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica también puede ser esta. El seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Mire usted, esta también es una identidad trigonométrica. Es una igualdad. Nuevamente, no importa quién sea el valor de la variable. Aquí no interesa. No les estoy diciendo cuándo vale teta. ¿Qué significa más bien esta identidad? Que si usted tiene el seno de 45 grados y lo eleva al cuadrado y a eso le suma el coseno de 45 grados elevado al cuadrado, la suma de esas dos cantidades debe ser igual a 1 para que esta sea una identidad trigonométrica. Es decir, el valor de la variable es independiente. Bien. Fíjense, lo principal de una identidad trigonométrica es comprobar o verificar la identidad. Y ahí es donde viene lo difícil. ¿Cómo compruebo que esto es correcto? ¿Cómo compruebo
que si a la secante usted le resta el coseno y eso es igual al producto del seno por la tangente. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, a eso es lo que se le llama la verificación de una identidad. Entonces, para probar una identidad se necesitan procedimientos algebraicos que en algunas ocasiones implican los que se aprendieron en otras clases. Como por ejemplo, a qué es igual una suma de dos números elevados al cuadrado. O cuál es ¿cuál es la raíz cuadrada de un número? ¿Cómo puede simplificar usted un radical? ¿Cómo puede eliminar el cociente, cociente del cociente? ¿Cómo puede eliminar el denominador del cociente? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces esas son operaciones matemáticas que se obtienen en otras clases. Entonces, ¿qué es verificar una identidad? Verificar una identidad es de este lado de la igualdad llegar al otro lado o viceversa. De este lado de la igualdad es llegar a este lado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fíjense que una herramienta básica para verificar una identidad es utilizar las identidades fundamentales. ¿Quiénes son las identidades fundamentales? ¿Y cómo se obtienen? Y recuerde su nombre, identidades fundamentales. ¿Por qué? Porque usted se las va a tener que aprender. Las identidades fundamentales se aplican en cálculo 1, se aplican en cálculo 2, se aplican en física. Entonces es necesario que usted no solo se las aprenda, sino que las reconozca. Porque reconocer una identidad fundamental es saber que independientemente de quién sea la variable, la identidad siempre se cumple. Entonces, ¿quiénes son las identidades fundamentales? Bueno, le voy a hacer un recordatorio. Cuando vimos nosotros las funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal, decíamos que si este es el lado final del ángulo, este rayo, entonces un punto del ángulo tenía las coordenadas X y Y. Y que la distancia que hay del origen a P le llamamos R. Decíamos que R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y si yo elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad, pues la raíz se desaparece. Eso es un procedimiento algebraico. Ojo, fundamentalmente, miren, lo que hice aquí fue nada más elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. ¿Y para qué estoy haciendo todo eso? Para obtener las identidades fundamentales. ¿Y para qué me sirven las identidades fundamentales? Para verificar otras identidades, para comprobar otras identidades. ¿Cómo cuál? Bueno, ¿cómo compruebo esta? Necesito las identidades fundamentales. Bien, entonces, les recuerdo que habíamos dicho que el seno del ángulo θ era la coordenada y entre r. Y que el coseno del ángulo θ era la coordenada x entre r. Vea usted, de aquí puedo obtener que si despejo para y, r va a pasar a multiplicar. Sería r seno de θ. Y si de aquí despejo para x, ¿cuánto vale x? Pues r va a pasar a multiplicar y quedaría r coseno de θ. ¿Para qué me sirve esto? Vea, mire, va a obtener la primera identidad fundamental. Decíamos que la tangente de θ es igual a y entre x. La coordenada y del punto P dividido entre la coordenada x del punto P. Si no se recuerda, esto lo vimos al inicio de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuánto vale y? Pues bueno, mire de aquí, ve. De aquí, ¿cuánto vale y? Y vale r seno de θ. Entonces lo sustituyo aquí. R seno de θ. ¿Y cuánto vale x? Pues r coseno de θ. Mire, r coseno de θ. Y de ahí tiene usted que si yo cancelo las r, mire, me aparece seno de θ entre coseno de θ.
¿Por qué puedo cancelar las R? Porque está en el numerador y está en el denominador y se están multiplicando. De aquí yo obtuve la primera identidad fundamental, que es seno de teta. La tangente del ángulo teta es igual al seno del ángulo teta entre el coseno del ángulo teta. Vea, mire, esta es una identidad, es una igualdad. Y no importa quién sea el ángulo, esto siempre se cumple. Por lo tanto, se convierte en una identidad. Esta es una de las primeras identidades fundamentales. La otra es que habíamos dicho que la secante de teta, mire usted, habíamos dicho que la secante de teta, disculpe, la cotangente de teta, que la cotangente del ángulo teta es la coordenada X entre Y. Mire, pero ¿cuánto vale X? Pues X vale R coseno de teta. ¿Y cuánto vale Y? Pues vale R seno de teta. Y si usted cancela las R's, le quedaría coseno de teta entre seno de teta. Y ahí obtiene otra identidad fundamental. La cotangente del ángulo teta es igual al coseno de teta entre el seno de teta. Mire, aquí tiene otra identidad. Ahora, mire algo sumamente importante. Habíamos dicho que la secante del ángulo teta es igual a R entre la coordenada X. Bueno, ¿y R cuánto es? Bueno, dividido entre X. ¿Cuánto vale X? X es R coseno de teta. Y mire que le sale. Las R se cancelan y me quedaría 1 sobre coseno de teta. Aquí tiene otra identidad fundamental que dice que la secante del ángulo teta es 1 sobre coseno de teta. Mire. Bien. La cosecante del ángulo teta la habíamos definido como R entre Y. ¿Ok? R entre R seno de teta. Las R que se cancelan y me quedaría 1 sobre el seno de teta. Observe usted, aparece que la cosecante del ángulo teta es 1 entre el seno de teta. Bien, aquí tiene otra identidad fundamental. Observe las primeras 4 identidades fundamentales. Se llaman fundamentales porque me sirven para verificar otras identidades. Y ya van a ver cómo se utilizan. Por cierto, si usted multiplica el seno por la cosecante, eso es igual a 1. Entonces aquí aparece otra identidad. Mire cómo son las cosas. Por eso esto se hace complicado, porque el seno, si yo lo paso al otro lado a multiplicar, y se lo voy a hacer pequeño, mire, aquí aparece otra identidad fundamental. Entonces, y también aparece otra. Si el seno pasa a multiplicar y la cosecante pasa a dividir, quedaría que el seno de teta es 1 sobre cosecante de teta. Entonces, de esta identidad yo tuve 2. De esta voy a obtener 2 también. De esta puedo obtener 2. Y de esta puedo obtener 2. Por eso no solo es necesario memorizarse las identidades, sino que las tiene que reconocer. Entonces, ¿quién es la cotangente del ángulo teta? Mire, usted sabe que la cotangente de teta es X entre Y. Ok. Habíamos dicho que esto es coseno entre seno. Veamos. Vea. Habíamos dicho que es coseno de teta entre seno de teta. Si usted la compara con la tangente, mire, observe esta. Aquí las tengo. Mire, observe estas dos. Una es la inversa de otra. La tangente es la inversa
de la cotangente. ¿Por qué digo que es la inversa? Mire, el seno está aquí multiplicando y mire, el seno aquí queda dividiendo. Entonces, de aquí puedo sacar lo siguiente. Mire usted, que la cotangente del ángulo θ es igual a 1 entre la tangente de θ. ¿De dónde apareció esto? Bueno, vea lo siguiente. Si la tangente es seno entre coseno, y aquí es donde aparece lo difícil de los estudiantes. ¿Cómo divido este entre este? Pues simple, hay que ponerle un 1 aquí a este y aplicar las orejitas. Entonces, ¿qué quedaría? Multiplico este por este y este por este. Entonces me queda coseno de θ entre seno de θ. Y mire usted qué aparece. Y esto es la cotangente. Entonces, ¿quién es la identidad fundamental? La cotangente de θ es igual a 1 entre la tangente de θ. Esta es la identidad fundamental. Bien, ahí tiene usted 1, 2, 3, 4, 5 identidades fundamentales. Miren. Estas se llaman identidades cocientes, estas identidades recíprocas, y me quedan solamente dos. Se las voy a enseñar aquí. ¿Cuáles son? Dijimos que r elevado al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Ok. ¿Y quién es x cuadrado? Pues x cuadrado, le recuerdo, x es r coseno de θ y y es r seno de θ. Entonces, ¿quién es x? Sería r coseno de θ elevado al cuadrado más y, que es r seno de θ elevado al cuadrado. Entonces, ¿esto a qué queda igual? A r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado seno cuadrado de θ. ¿De dónde aparece esto? De las leyes de los exponentes. Dos números que se están multiplicando elevados al mismo exponente. Pues bueno, usted tiene 2 por 5 elevado al cuadrado. Esto es como que tenga 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Mire, y eso fue lo que yo apliqué aquí. Elevé al cuadrado la r y elevé al cuadrado coseno. Ahora, r cuadrado está aquí y r cuadrado está aquí. Lo voy a sacar como común. Y mire que quedó. De este lado de la igualdad le recuerdo que está r cuadrado. Y voy a pasar esta r cuadrado a dividir con esta r cuadrado. Y quedaría así. Y mire, r cuadrado entre r cuadrado es 1. Y esto queda como coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esta es una identidad pitagórica. Es una identidad fundamental, pero es pitagórica. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que aplicamos fue el teorema de Pitágoras. La longitud de la hipotenusa es igual a la longitud de los catetos elevados al cuadrado. Y esto aparece de la siguiente figura, miren. Este es R. Aquí queda X y aquí queda Y. Entonces, de aquí hasta aquí es Y. Y de aquí hasta aquí es X. Y lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, la longitud de la hipotenusa es igual a la longitud de los catetos elevados al cuadrado. Mire, esto es Pitágoras. Por eso se llama esta una identidad pitagórica, que se enuncia así, generalmente. Así se enuncia. Bien, jóvenes, ¿quiénes son las identidades fundamentales? Por cuestiones de
¿Cómo estamos? Fundamentales. Se las voy a enunciar. Tenemos las identidades cocientes. ¿Quiénes son las identidades cocientes? Pues mire, son estas. La tangente del ángulo teta es seno del ángulo teta entre coseno del ángulo teta. La cotangente del ángulo teta es coseno del ángulo teta entre seno del ángulo teta. Identidades recíprocas. Ojo, identidad fundamental, solo que son identidades recíprocas. La secante es 1 sobre coseno. La cosecante es 1 sobre seno. Y la cotangente es 1 sobre tangente. Y las identidades pitagóricas, ¿quiénes son? Pues el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. De esta, y ustedes la pueden buscar en la bibliografía, sale la siguiente, miren. Tangente cuadrada de teta más 1 es igual a cosecante, secante. Tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta. 1 más cosecante cuadrada de teta, 1 más cotangente cuadrada de teta. 1 más cotangente cuadrada de teta es cosecante cuadrada de teta. Bueno, aquí tiene 3 identidades pitagóricas, 3 recíprocas y 2 identidades cocientes. Estas ustedes las tienen que aprender. Está obligado, joven, a hacerlo.